Cabildeo presenta Informe Especial con Amalia Pando. Un saludo cordial para todos ustedes. La renuncia del candidato a vicepresidente de los demócratas o el Bolivia dijo no. La renuncia de Edwin Rodríguez, potosino, cayó como un baldazo de agua fría sobre las espaldas del candidato cruceño Óscar Ortiz. Bueno, en Santa Cruz se dijo de todo. Lo concreto es que Ortiz se declaró que está solito, recibió el respaldarazo del gobernador Rubén Costas y respondieron con una difamación. La renuncia fue política, la renuncia tiene que ver con el criterio de Concipo, un criterio regional en Potosí, la presión de esa presión regional sobre Edwin Rodríguez y obviamente se han tenido que coser muchísimas habas dentro de la candidatura de Ortiz, en la relación entre Ortiz y Edwin Rodríguez, que empiezan a salir lamentablemente, pero lo concreto es que hay una renuncia política y esa renuncia política se sintetiza. Tenemos que unirnos para triunfar sobre Evo Morales. Solo puede haber una candidatura, hay que apoyar al candidato que más chance tenga para poder triunfar sobre Evo Morales. Divididos, vamos al pierde. Bueno, ese es el argumento político, simple, concreto, pero contundente. Y la respuesta no fue política. La respuesta fue difamatoria, que Edwin Rodríguez se había vendido, que le habían pagado. Bueno, esperemos que Rodríguez exija pruebas de esto, ¿no? Creo que está muy golpeado, muy dolido por la respuesta baja por parte de Ortiz y Rubén Costas, que claro, no tenían otra. ¿Cómo salen de un golpe de esta magnitud? Bueno, pero al margen de esto, que lo pongo simplemente como un prólogo, como un hecho que me da pie a lo siguiente, que la campaña de Ortiz resulta que no puede reemplazar a su renunciante candidato a vicepresidente, que tendrá que arrastrar a Edwin Rodríguez hasta las elecciones y después. La fotito de Edwin Rodríguez, renunciante, con 3 meses y más de anticipación a las elecciones, resulta que aparecerá en la papeleta electoral. ¿Por qué? Porque dice el Tribunal Electoral que no se admiten renuncias, que no es posible. O te moriste o te estás por morir, pero no hay otra causa. Y la causa política, la razón política en una candidatura, a mí me parece que es la más importante, porque uno puede ser candidato aunque sea en agonía, pero si uno no quiere ser candidato, uno se dio cuenta que se equivocó y quiere renunciar, ¿por qué no va a poder renunciar? Obviamente la anterior norma electoral pues admitía las renuncias. No solo las admitía, sino que fijaba plazos. Había un plazo para renunciar, para que los candidatos lo piensen por segunda vez. Después de ese plazo, cuando la papeleta ya está impresa, no hay vuelta. Eso es razonable, la papeleta está impresa. Usted renunció, bueno, le vamos a aplicar una sanción, lo vamos a multar porque eso tiene un costo en la papeleta. Eso es razonable. Pero no puede ser que las candidaturas sean obligatorias. Si uno quiere renunciar, renuncia. Bueno, acá como han hecho las normas electorales y el reglamento electoral que está usando el Tribunal Electoral a gusto y medida de Evo Morales, pues la oposición, que tuvo que hacer candidaturas a los empujones porque les adelantaron las elecciones y las candidaturas con motivo de las primarias, es decir, fue a empujones, pues no se puede arrepentir. No hay derecho a la renuncia, no hay derecho al arrepentimiento. Bueno, y yo profundizo en esto porque se está usando, y lo voy a mencionar a continuación, la norma
del Pacto de San José, la norma de derechos humanos que rigen en nuestra región, suscrita por nuestro país, aprobada en San José de Costa Rica, como la norma para cambiar todo lo que el gobierno quiere cambiar, que tiene que ver con los derechos humanos. Y dígame una cosa, no es un derecho humano a renunciar, no es uno de los principales derechos políticos, porque es derecho, no obligación. Está entre los derechos políticos. A ser elegido, a elegir y ser elegido. Ese es un derecho, no una obligación. Uno no puede ser candidato a la mala, candidato obligatorio. No, uno tiene que tener el derecho a renunciar y por lo tanto a no ser candidato. No puede ser candidato obligatoriamente, como recordará usted en la época de Banzer, de la dictadura de Banzer, se impuso el servicio civil obligatorio para que nadie se niegue a trabajar para la dictadura. Había un servicio civil obligatorio. ¿Esto qué es? Esto también es una candidatura civil obligatoria. Realmente se tendría que apelar al Pacto de San José para decir, tengo derecho, es decir, el partido tiene derecho a reemplazar al candidato renunciante. Edwin Rodríguez no es el primero. El primero fue Jaime Paz Zamora, expresidente de la República, candidato del Partido Demócrata Cristiano, que renuncia. Un día Paz Zamora se dio cuenta que su candidatura no iba ni atrás ni adelante, que había que sumar fuerzas también para derrotar a Evo Morales, y bueno, y se fue, renunció. Dejó a su candidata a la vicepresidencia, Paula Barriga, pues en medio del sopor, de la sorpresa política y a su partido por demás descolocado. No tienen derecho ese partido a elegir otro candidato para que lo represente en las próximas elecciones. La respuesta es claro, porque a Paz Zamora no lo pueden obligar a ser candidato. De manera voluntaria se postuló y de manera voluntaria renunció. Nadie lo puede empujar. Bueno, dice, ¿cómo que nadie? El MAS sí lo puede empujar, lo puede obligar. El MAS a través de la norma electoral y a través de su tribunal electoral que decide cuándo aplica y cuándo no aplica la norma establecida en la región, el Pacto de San José. Bueno, resulta que ahora tenemos candidatos obligatorios y las renuncias no valen, pero las renuncias sí valen, porque Edwin Rodríguez renunció y no estará más en la campaña de Ortiz, es más, estará en la lista de los enemigos de Ortiz. Y Paz Zamora tampoco estará en la campaña del PDC, es decir, las renuncias son un hecho irreversible, ¿no? Se fueron de la campaña. Así la ley y esta norma arbitraria, inconstitucional, porque la política y el derecho a ser elegido es pues un hecho, un proceso voluntario. Y lo voluntario es la esencia del ser humano. Uno no puede forzar la voluntad de los seres humanos. Y entonces esta norma inconstitucional, inhumana, ¿no? que es una agresión a los derechos humanos, resulta que los quiere obligar a seguir en campaña electoral. No, el hecho es que no estarán en campaña electoral y los partidos que fueron afectados por estas renuncias van a tener que cargarlos como quien carga un muerto, ¿no? Hasta la campaña electoral. Es terrible que en la papeleta electoral aparezca Ortiz y Edwin Rodríguez, cuando Edwin Rodríguez ya se fue. Y lo propio en la campaña del PDC aparezca Paz Zamora cuando ya no es candidato a la presidencia. Aunque ambos, como no tienen posibilidad de ganar, o por lo menos eso es lo que se intuye políticamente, no tienen ninguna posibilidad de ganar, entonces no habrá una consecuencia política práctica, ¿no? Claro, en votos sí, fueron afectados de manera dramática, pero
no tendrá una consecuencia. Imagínese que esto le ocurriera a el candidato ganador, que renuncie, ya sea el candidato a la presidencia o a la vicepresidencia, o que renuncien los que estarán en las listas de diputados y senadores y que sean electos y que no se pueda revertir, que no se los pueda reemplazar, ¿no? ¿Qué tal elegir un candidato a la presidencia que gane y que haya renunciado? No, no puede ser presidente si ya renunció. En fin, el manoseo de esto es muy grave, porque hay una violación al sentido común, una violación a la norma jurídica, una violación a todo. ¿Por qué? Porque les dio la gana de que sea así. Ellos impusieron una norma sin sentido y la pretenden aplicar, lo cual esto sí es inaplicable. Voy a otro tema que también me parece grave. No solo esto de las renuncias y la negativa a aceptar una renuncia, pero el Tribunal Constitucional, a propósito de renuncias, aprobó en este mes de julio un fallo a iniciativa precisamente de una diputada, Norma Pierola, del PDC, y un diputado de Unidad Nacional, que recurren al Tribunal Constitucional para violar la Constitución. Primero, no solo me sorprende, sino que me indigna que dos diputados de la oposición le pidan al Tribunal Constitucional manosear la Constitución. Y efectivamente lo han logrado, ¿no? Doña Norma Pierola y don Alcides Gallardo, de Unidad Nacional. Le piden al Tribunal Constitucional que declare inaplicable el artículo 238 de la Constitución y el Tribunal Constitucional, que ya tiene las manos manchadas de violación a la Constitución, pues le pareció bárbaro seguir violando la Constitución, esta vez a pedido de la oposición. A ver, ¿qué es lo que piden? También izando las banderas de la Convención Americana de Derechos Humanos, esto del Pacto de San José, el mismo artículo 23 que sirvió de pretexto para habilitar a Evo Morales y Álvaro García Linera, violando nuestra Constitución, se utiliza el mismo artículo para pedir que las autoridades electas ya no se vean obligadas a renunciar 3 meses antes del día de las elecciones, tal como dice el artículo 238 de la Constitución Política del Estado. Y el Tribunal Constitucional falla y dice, ya no tienen que renunciar. Oh, alegría para algunos gobernadores como Pazzi, Rubén Costas, aunque no va a candidatear en las nacionales Costas, pero bueno, alcaldes que por ahí tenían algún interés de candidatear, en fin, ya no tienen la necesidad de renunciar. Entonces, el Tribunal Constitucional dice, he violado la Constitución a favor de Evo Morales y ahora violó la Constitución a favor de estos dos diputados opositores que me lo piden, pero viola la Constitución. ¿Qué dice pues ese artículo 23 del Convenio Americano de Derechos Humanos? Dice que es el artículo que tiene que ver con los derechos políticos y dice que todo ciudadano debe tener acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas. Es decir, que todo ciudadano tiene que tener condiciones de igualdad para candidatear. Ojalá se aplicara esto en relación a los candidatos a la presidencia. Todos en las mismas condiciones que Evo Morales. La misma plata, el mismo número de helicópteros, el mismo avión presidencial, el mismo número de funcionarios públicos que puedan acarrear de aquí para allá. Eso sería pues fantástico. No, aplican este artículo para decir, bueno, si Evo Morales y Álvaro García Linera, que fueron electos, no van a renunciar 3 meses antes,
entonces que los otros tampoco renuncien. En realidad, la norma de igualdad tendría que aplicarse al revés, ya que los candidatos electos tienen que renunciar 3 meses antes, y esto tiene una razón, precisamente para que no usen y abusen del dinero público. Se les pide renunciar 3 meses antes para que no usen vehículos públicos, empleados públicos, nada público, sino que estén en el llano como cualquier candidato buscando los votos de la ciudadanía. Entonces, la lógica es que había que pedirle a Evo Morales y Álvaro García Linera que renuncien también 3 meses antes. Eso es lo lógico, porque ese es el sentido de por qué se les pedía renunciar 3 meses antes a las autoridades electas, aquellas que quieren volver a candidatear. Ah, no, ahora todos por igual que usen la plata pública, todos por igual que usen los empleados, los carros, etcétera, etcétera. Pero claro que Evo Morales tiene muchas más ventajas que un alcalde o que un gobernador, porque tiene todos los beneficios del manejo de la cosa pública. Entonces, para no afectar los intereses de Evo Morales, le dan esta concesión a los demás. Ok, ninguno renuncia. Qué escándalo. Pero más allá del contenido del fallo, está el hecho de que ahora el Tribunal Constitucional manosea la Constitución, inventándose argumentos como este del artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos para cambiar la Constitución. Se ha autoasignado el derecho de cambiar la Constitución sin necesidad de consultarle a nadie, menos un referéndum. La Constitución se modifica solo con un referéndum. Bueno, eso también lo cambiaron, ¿verdad? Todo lo cambiaron. La Constitución, es decir, las normas de convivencia política y social de nuestro país, hoy es un dibujo libre para el Tribunal Constitucional. Hace lo que le da la gana. Se ha dado la atribución de manosear la Constitución a gusto y paciencia de don Evo Morales. Entonces, este es un hecho muy grave, ¿no? El Tribunal Constitucional es segunda vez que cambia la Constitución para permitir un escenario político que le permita ganar a Evo Morales. Y dirán, pero este segundo no le permite ganar. No tiene nada que ver con Evo Morales, más bien le facilita a la oposición. No, al darle esta concesión a la oposición, que no renuncie 3 meses antes de los cargos, por ejemplo, de diputada, doña Norma Pierola, pues con ese argumento se avala la habilitación de Evo Morales, porque con el mismo argumento es que a Evo Morales se lo habilitó como candidato cuando la Constitución decía que no. Por eso también es parte, ¿no?, del actuar del Tribunal Constitucional a favor de Evo Morales. Es una Constitución que ya no sirve, se cambia, se la manosea, dependiendo del interés coyuntural preciso y la coyuntura es electoral. Y bueno, siguiendo esos pasos, hubo otro hecho. El Tribunal Electoral, ¿no?, de repente, el 10 de este mes, ¿no?, a iniciativa de uno de sus miembros, ¿no?, decide cambiar la norma para que ya no exista la paridad y la alternancia. Don Idilfonso Mamani, que no tiene muchas iniciativas, pero que recibió la iniciativa, ¿no? Ya averiguaremos realmente quién era el que le pasa la iniciativa. Seguramente el MAS no tenía muchas mujeres para poner a la cabeza de las senaturías y entonces ¡pam!, le pasan el papelito. Él hace la moción en una reunión, una sala plena del Tribunal Electoral, el miércoles 10 parece,
y la aprueban inmediatamente, mayoría aprueban el cambio del artículo 3 del reglamento electoral, pero ese no es un artículo del reglamento electoral. Ese reglamento electoral está basado en dos leyes, la ley 026 y por otra parte la ley 1096. Esas son las dos leyes que tienen que ver con la paridad y la alternabilidad de género en las candidaturas y por lo tanto en la próxima composición del Parlamento. Tiene que ver con que los candidatos, si el titular es mujer, el suplente es varón, si en el siguiente de la lista el titular es varón, el suplente es mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esto ya lo sabemos, fue una gran lucha de las mujeres para conseguir esta paridad y esta alternabilidad, y resulta que don Ildefonso Mamani de un plumazo lo borró, porque esa mayoría tiene que ver con instrucciones políticas, ¿no? Ahí, por suerte, la presidenta de la Corte, María Eugenia Mamani, levantó la mano y dijo, estoy en contra, ¿no? La orden política realmente tuvo ese grado de resistencia. La presidenta dijo, estoy en contra. Se armó un lío terrible. Al día siguiente, como ya era escandaloso acabar con la paridad de género, se volvieron a reunir en sala plena y dieron marcha atrás a esta determinación. Salió Antonio Costas como una palomita diciendo, nunca ha estado en riesgo la equidad de género, por favor, nunca quisimos, pero casi, casi. Quiere decir que con la opinión, con la crítica, y yo creo que con la gente en la calle podemos modificar alguna de las barbaridades que intenta cambiar el gobierno. Pero es evidente que las normas y las leyes están al servicio del gobierno y cuando necesita cambiarlas no recurre a los procedimientos largos parlamentarios o los procedimientos de un referendo, no, las cambian nomás, las cambian de acuerdo a su gusto. Dos datos interesantes a propósito del contexto electoral. Recordarán que en Morochata, hace un mes, el 15 de junio, Evo Morales, ¿no?, suelto de cuerpo como siempre lo es, y lo mismo que ya había dicho en varias ocasiones, y me recuerdo la de Caranavi, fue a esta localidad cochabambina y dijo, les voy a dar las obras que quieran, pero a cambio 100% de los votos de Morochata. Ah, el alcalde feliz, bravo, bravo, bravo. Y bueno, este era el tono de la campaña. Voy a dar obras por votos. Es decir, está convirtiendo al electorado está prostituyendo al electorado, porque le está pagando por sus votos. Usted me da votos, yo le pago. Voy a venir con mi canchita de fútbol, con mi tinglado, etc. Es una política no novedosa, pero sí sancionada por ley, por lo tanto delincuencial. Bueno, la oposición, en este caso el de Morochata, porque ya estaba dentro la campaña electoral, acusa a Evo Morales ante el Tribunal Electoral, que papa caliente. El Tribunal Electoral dice, ¿qué voy a hacer con esto? Sí hay indicios, ¿no? Posiblemente ha vulnerado alguna norma. Alguna norma es el artículo 235 de la ley 026, pero el Tribunal Electoral se lo manda al Tribunal Departamental de Cochabamba. Y el Tribunal Departamental de Cochabamba lo manda a un juez de Morochata, pobrecito doctor Omar Blanco. Y el doctor Omar Blanco, esto se debía resolver por ley en 5 días. Bueno, ya se ha cumplido un mes, les reitero. Y Omar Blanco acaba de pronunciarse y dice, esto no es de mi competencia. Soy incompetente en esta materia, no puedo resolver. Es que ¿cómo Omar Blanco iba a sancionar
ni con un peso a Evo Morales. ¿Quién se enfrenta a Evo Morales? ¿Quién le dice, violaste la ley y ahora pagas un peso o lo que fuera, 10 pesos, mil bolivianos? No, no, nadie puede sancionar. El cargo de Omar Blanco empezó a tambalear, entonces este juez de Morochata dijo que era incompetente y le devuelve el caso al Tribunal Departamental de Cochabamba, que dice, yo tampoco. Y la denuncia ha vuelto al Tribunal Electoral, que era la instancia que tenía que sancionar a Evo Morales en un plazo de 5 días. ¿Será que lo van a hacer? Mire, están que no saben qué hacer, sancionar al jefazo. El alcalde de Morochata, ¿no? Para hacer méritos, dijo, si hay una sanción, yo la voy a pagar. Es decir, el municipio, no yo, ¿no? Con plata pública, porque de su bolsillo no sale nada. De tal modo que la alcaldía de Morochata, en un anuncio de malversación de fondos, dijo que iba a pagar la sanción que amerita Evo Morales. Y a Evo Morales le vale porque ha seguido inaugurando pequeñas obras, ¿no? Opacando el rol de sus propios alcaldes en plena campaña electoral. Inaugura lo que inaugure, pequeñísimas obras, y pide votos. Y el ministro de Comunicaciones, Manuel Canelas, dice que lo va a seguir haciendo, no hay ningún problema, que si nadie lo sanciona, va a seguir haciendo. No está inaugurando obras, está usando la obra pública financiada con nuestra plata para ganar votos electorales directamente él. Es decir, si él hiciera la pila pública, la cancha de fútbol, con su plata, yo estaría de acuerdo, pero lo hace con la plata de todos, para beneficio de él, ¿no? Para beneficio político de él. Esto es un delito. Y Canelas dice que lo va a seguir haciendo, que no hay ningún problema. El otro caso, aún más estremecedor, es el que ocurrió en Riberalta. Recordarán que apareció una joven notaria designada por el Ceresi de Pando, Gleisi Nakashima, inscribiendo en el registro electoral a ciudadanos de Riberalta Beni para el municipio Gonzalo Moreno de Pando. Gonzalo Moreno es próximo a Riberalta, están a 6 kilómetros, hay un río de por medio, no un río de sangre, un río nomás. Muy próximos, pero uno es de un departamento, Riberalta es una ciudad muy grande, y el municipio pandino de Gonzalo Moreno es muy chiquito. Si se lleva a unos cuantos de Riberalta, pues definitivamente decide la elección, decide posiblemente los 4 senadores en Pando. Es decir, es definitivo. Un voto en Pando es muy importante por la poca cantidad de habitantes y de electores. Bueno, la pescaron a esta notaria cometiendo este delito. Todos se lavaron las manos, desde el Tribunal Electoral Nacional, pasando por el Ceresi, que es el brazo registrador del Tribunal Electoral, el de Pando. Su director, Arab, inmediatamente dijo que iba a presentar denuncia y presentó denuncia. Al ser el denunciante, se protege, levanta un escudo de defensa. Yo la estoy denunciando, no va a avanzar en la denuncia, obviamente, no va a avanzar. Y al mismo tiempo, como es denunciante, no lo pueden acusar a él, verdadero responsable de lo ocurrido. Porque hasta el momento, esto ocurrió 15 de junio, es un mes. ¿Qué ha pasado? No ha pasado nada. Todos dijeron que la fiscalía investigue. Pues la fiscalía declaró que iba a citar a la notaria que la pescaron infraganti cometiendo este delito, la iban a citar como testigo. Bueno, al final de cuentas, como hubo muchísimas críticas, la citaron a declarar como imputada. Y la señorita decidió acogerse al derecho al silencio y no dijo nada, no acusó a nadie.
y la fiscalía la liberó, no la detuvo, como suele ocurrir con los opositores. No, 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 está libre, feliz, Xochitl. Bueno, un diputado de Unidad Nacional opositor, Yerko Núñez, dijo, ojo, esta señorita trabaja directamente con el gobernador Luis Adolfo Flores, gobernador de Pando. Son íntimos. No sé qué grado de intimidad y qué tipo de intimidad, pero fotos aquí, fotos allá, ¿no? Siempre salen juntos, hacen campaña electoral, de tal modo que Núñez pide a la fiscalía investigar al gobernador. Y la fiscalía, ¿qué hace? Dilata, dilata, dilata. ¿De qué pretenden acusarla? De traslado fraudulento de personas. No estaba trasladando personas, ¿no? No había ninguna camioneta subiendo gente para llevarla de Riberalta a Gonzalo Moreno. No, no estaba trasladando personas. Es peor, el traslado de personas está sancionado con 2 a 5 años de prisión. Es algo más grave. Estaba adulterando el registro electoral. Estaba haciendo un registro fraudulento y a cambio de dinero. Estaba pagando 500 bolivianos por persona que se comprometiera a ir a votar a Gonzalo Moreno y votar por el MAS, obviamente. Es decir, el delito es muy grande y no hay posibilidad de que esta notaria lo haga por cuenta propia. Es decir, a ella se le ocurrió un día agarrar una plata que quién sabe de dónde salió y irse a Riberalta a reclutar clandestinamente ciudadanos para que vayan a votar a Gonzalo Moreno. Eso no es posible. Por eso se acoge al derecho al silencio, porque alguien le instruyó, alguien le dio la plata y ese alguien, ¿no? Quiera ser o no, el responsable de eso es el director departamental de Ceresi, que como es ahora acusador, no lo pueden acusar, ¿no? Y entonces queda así en la nebulosa, ¿no? El fiscal es de esos fiscales que no quiere investigar nada, no quiere saber nada. Ya la citó, cumplió la formalidad de tomarle la declaración y como ella no dijo nada, entonces no sabe nada. Ya está, ahí se acabó, ahí se acabó. En un delito tan grave, además infraganti, la agarraron con el registro en las manos. Ahora no se sabe qué pasará con los registrados, ¿no? Desde Riberalta dicen, no estaban solo registrando, ya estaban anotando su voto, ¿no? Ya estaban votando por ellos. En fin, son muchas cosas, desde la violación constitucional que habilitó a Evo Morales, la violación constitucional nuevamente, reiteradamente, para eliminar la obligación de renunciar antes de 3 meses de las elecciones. Obligación que debería haber sido ampliada a Evo Morales y a Álvaro García Linera para que todos puedan competir, todos los servidores públicos puedan competir en condiciones de igualdad, ¿verdad? Pasando por la intención de cambiar el tema de la paridad de género, la negativa a sancionar los delitos electorales, etcétera, etcétera, nos avisoran, ¿no? Como advertencia que el MAS puede hacer lo que fuera para garantizar el triunfo de Evo Morales. Y lo que fuera, pues me recuerda a Daniel Ortega en Nicaragua, que como no le alcanzaban los votos le llegaban hasta el 35% no más, cosa parecida a Evo Morales ahora y aquí, pues decidió cambiar la ley y la ley exigía en Nicaragua que se requerían 45% los votos para ganar la elección. Entonces lo cambiaron a 35%. Podías ganar una elección con 35%, siempre y cuando tengas una diferencia con el segundo, no de 10 votos, la cortaron también a 5%. Es decir, si el segundo tenía 30% y el primero 35%, el primero se declaraba ganador. Y eso es lo que le dio a Ortega el segundo triunfo electoral. Cambió la norma exactamente a su necesidad política, a su necesidad y posibilidad política, porque no podía sacar más del 35%. Ojo,
Ojo piojo, que Evo Morales, acercándose a las elecciones, y si no puede aumentar su caudal electoral, es probable, uno, que inhabilite al candidato opositor, lo hizo Daniel Ortega también, o segundo, pueda cambiar la norma, porque como es dibujo libre, pueda cambiar la norma, ¿no? Derecho político de ser elegido con el 35% y no con el 40%, con una distancia de 10 para ir a una segunda vuelta. Como la estrategia es eliminar la segunda vuelta, pueden cambiar estos porcentajes para ganar con poquitos votos en la primera vuelta. Es muy probable, es muy probable. Por eso apoyo la posibilidad de movilización que está organizando el Comité Cívico y CONADE, porque creo que Evo Morales tiene que ver que la gente está furiosa y no está furiosa solo en su casa, está furiosa en la calle y esa furia se va a expresar en las urnas. Muchas gracias por haberme seguido en este informe especial y con otro estaré mañana. Cabildeo presentó Informe Especial con Amalia Pando.